Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia que hoy nos acompaña en un programa más de Monter Presenta en nuestro portal Arge Noticias México. El día de hoy, como es costumbre, nos da mucho gusto, de verdad, mucho gusto recibir a nuestro querido amigo Aldo Fassi y por lo tanto, pues empezamos bien la semana porque vamos a platicar con gente que sí sabe. Bienvenido, Aldo. Gracias, Raúl. Buenos días, tardes, noches a todo el público. Muy bien, Aldo, pues el día de ayer, como todos ya sabemos, fue un domingo no de descanso. Bueno, la verdad que mucha gente sí descansó, le vale gorro lo que pase en nuestro país y en el mundo, pero quienes estamos interesados en los aconteceres de nuestra nación, pues fue realmente sorpresivo la forma en que empezaron a fluir las noticias. Primero que fue detenido el Mencho. Segundo que lo estaban trasladando de allá de Jalisco, de Tlalpa, a Michoacán. Y después que iba rumbo a la Ciudad de México y se murió. Y Ujú. después que empezaron a surgir una reacción en cadena por parte de los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, provocando cierres en calles, avenidas, pueblos, incendios inclusive en tiendas OXXO, comercios y sorpresivamente también en bancos del bienestar. Y en fin, una cantidad increíble de información y que no fue el ejército mexicano, que fue el americano, y después que no, que sí fue el mexicano con ayuda del total. La verdad, perdón, un exceso de información sin estructura, sin orden, que creaba más confusión. Y ese es ¿cómo se llama? El pie de entrada. Pero yo creo que de fondo, y por eso queremos platicar contigo, de fondo esto cambia el panorama de nuestro país en materia de seguridad y el combate al mismo. ¿Qué opinas, mi querido Aldo? Bueno, primero tienes razón, mucha desinformación, mucha violencia desde temprano en muchas partes del país. El boletín oficial fue cerca de la 1 de la tarde, donde la Sedena informa de la detención y posterior muerte de este personaje, que se había llevado a cabo, o se llevó a cabo más bien, con colaboración de agencias norteamericanas, lo cual es muy normal en este país y en muchos. Aunque digan lo que digan los políticos, las agencias siguen funcionando juntas. Esa es una realidad. Bueno, total se dio. Y la reacción que fue en muchas partes del país, excesiva sin duda, pues es una costumbre que tiene el crimen organizado de protestar. Esto lo puso en boga, se puso en boga en Colombia hace muchísimos años, allá por los 80, Pablo Escobar, y lo repiten las organizaciones mexicanas, que no es la primera vez que sucede. Con esta fuerza, no es la primera vez, pero con esta extensión territorial sí. O sea, las detenciones anteriores del Chapo, por ejemplo, pues hubo mucha violencia, pero concentrada en Sinaloa. Y ahora se salió de Jalisco y se contaminó todas partes. ¿Qué es lo que buscan con información que tenemos los grupos del crimen organizado? Pues dividirnos, que hacer que la gente proteste contra su gobierno porque el gobierno no controla esas cosas. O sea, es literalmente terrorismo. Infundir terror en la población para que se moleste con la autoridad y disminuir las capacidades de la autoridad. De eso se trata. Bueno, de eso se trataba ayer. Lo
novedosos que se unieron los asociados del cártel de Jalisco, es decir, la familia michoacana, algún cártel acá en el noreste del país, que no es el del noreste, es el otro, el del Golfo, se les unió a estas protestas, que más que protestas fueron actos de terrorismo. Hay que hablarlo como es. El acto de terrorismo no es lo que necesariamente se planea, sino el resultado. Vaya, el resultado aquí, ¿qué fue lo que se planeó? Pues una protesta para poner a la gente en contra del gobierno. Muy bien, ¿por qué? ¿O cómo? Pues causando esa molestia y ese terror. O sea, aquí la finalidad es causar terror, por eso se le puede llamar terrorismo. A veces hay actos que causan terror, pero no son terrorismo. Este fue planeado para causar terror. Es muy evidente. Bueno, llámenle como le llamen, así es. Y yo aquí quiero aprovechar, Raúl, porque hay mucha gente que estamos, me pongo en primera fila, muy molestos con la política de los abrazos anterior. Pero hoy, frente a estas situaciones, no importa si estamos de acuerdo o no con los abrazos, no vamos a resolver nada. Si no estamos unidos, nos va a cargar el payaso, porque lo que están tratando de hacer es exactamente lo que hizo López Obrador, dividirnos, partirnos en dos. Y eso no lo debemos permitir, debemos ser un poco más inteligentes que estar protestando y diciendo todo esto es culpa de ese señor, porque no nos va a llevar a nada. Y el tema de que si los gringos ayudaron o no, pues siempre colaboran. ¿Por qué? Porque el problema es de ambos países, independientemente de los discursos políticos. Ahora, bueno, eso fue ayer. Hoy ha estado en calma. ¿Qué sigue? Pues sigue un reacomodo en el grupo delictivo ese. ¿Por qué? Pues porque no desmantelaron el grupo, detuvieron al líder. Y el grupo es gigante, como ya lo vimos. Y tiene repercusiones en muchas partes del mundo, no solamente en México. No es una organización familiar. Entonces, no tenemos la menor idea si va a haber una transición arreglada o va a haber problemas. Y si hay problemas, se van a dar con todo para ver quién manda. A eso agrégale los grupos contrarios, pues también van a quererse aprovechar y va a haber violencia. ¿Cuánto durará esto? Tampoco sabemos. Yo espero que poco, pero no lo sabemos, Pero va a porque ha haber habido, violencia, ese es el sí, tema. sí va a haber violencia. Es Entonces, lo más, y el gobierno aquí qué papel juega? bueno, a ver, no están nuevos, saben que eso va a pasar, ni modo que se crucen de brazos y no detener a nadie. A este cuate lo tenían que detener y a todos los demás. Lo que sí habíamos aprendido con el tiempo, porque esto, insisto, ya había pasado, lo que ya habíamos aprendido es que primero hay que detener a los segundos rijosos y después al uno. A veces no se puede, Raúl. A veces, oye, ahí está en tal parte el uno, pues ve por él. Entonces, como no estuvimos ahí, pues yo no te puedo decir que esa es la verdad. La única verdad es que sí saben lo que viene. Y lo saben las agencias americanas y las internacionales. Eso todos lo sabemos. Entonces, el panorama para el mundial cambia. Y el Ah, caray. panorama sí Ah, cambia. caray. Sobre todo en Jalisco. Y el panorama para las autoridades también cambia, porque si siguen las mismas tácticas que han seguido siempre, que son, insisto, las que inició en Colombia, Pablo Escobar, pues van a atacar a las autoridades, como ya lo han hecho, como ya lo habían hecho, allá en el 8, 2009, hasta el 12.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser muy prudentes. Hablo del ciudadano, ¿no? Y ¿saben qué? Pues nomás la autoridad nos puede defender. Pues no estamos, y aunque tuviéramos armas, nos hacen pedazos. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos que estar unidos, porque esta es una lucha contra la delincuencia. Y cualquier delincuente, bueno, cualquier persona, aunque no sea delincuente, ya sabemos que en este país puede pasar cualquier cosa. Con un cohete que truenen en alguna parte, pues nos asustamos todos. Ayer Entonces, se vio en el aeropuerto de Guadalajara que la gente empezó a correr pues hubo crisis, hubo histeria. en varias partes, y bloqueos carreteros, y pues la gente se asusta, o sea, ese es el terror. No, eso fue ayer. ¿Qué sigue? Pues un recomodo en el grupo. ¿Qué sigue? Que el gobierno siga deteniendo gente de ese grupo y de los rijos, de los rivales, porque tienen que mandar un mensaje de que esto es parejo. Eso es lo que sigue. Y tener un plan diferente al que se tenía frente al Mundial. Y no es porque le vaya a pasar algo deliberadamente a un visitante, insisto, a ese no le va a pasar nada. Nos puede pasar a cualquiera por estar en el lugar equivocado, si es que hay guerra. Pero lo más seguro es que sí haya cuando menos entre grupos rivales, suponiendo que en ese cártel haya una sucesión sin problemas, suponiendo, que nunca ha habido, ¿eh? Que sí, es poco probable. Es muy poco probable, la verdad. Este, eh, Tú acabas de señalar un punto toral en este asunto, porque la cuna del cartel Jalisco Nueva Generación, pues es Guadalajara, es Jalisco, es Ujú, la zona ujú. donde habrá un evento muy importante como es la Copa Mundial FIFA. ¿Tú crees que esto no estuvo calculado en el plan, en el proceso de análisis del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Consejo Nacional de Seguridad? Mira, te cuento, en la práctica, cuando se da una oportunidad que tienes detectado y tienes esa, pues sí, literalmente, perdón la redundancia, área de oportunidad de ir por un objetivo tan importante, Lo haces. vas y te vale gorro lo demás, porque es irrepetible. Ok. Entonces, Sí. eso quiere decir que ahora ese centro de inteligencia en el Consejo Nacional de Seguridad tendrá que estar trabajando para evitar cualquier consecuencia negativa, nefasta, en el presente y en el futuro. Así es, tiene que replantear las prioridades. Yo te decía hace unas cuantas semanas que no le veía yo problema al visitante, sobre todo en Nuevo León, ¿verdad? Porque pues tenemos que ver primero nuestra tierra, por el tipo de equipos que van a estar aquí, por los visitantes, etcétera. Pero frente a una situación de terrorismo, pues puede pasar cualquier cosa, aunque ya no sea el objetivo el terror. Si ellos se quieren dar en toda la torre entre sí, como yo siempre he dicho, yo por mí que se maten todos. Pero ¿por qué en la ciudad? Si el país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿por qué tienen que agarrarse a balazos enfrente de los niños y de las señoras? ¿Me explico? Aunque suene mal, pues yo por mí que se mueran todos porque nos hacen mucho daño. Entonces, las valentonadas nos van a hacer daño. La inteligencia es lo que nos saca adelante. Y el replanteamiento, sobre todo, de las prioridades. Y la prioridad no tanto por el visitante, sino por la imagen mundial que nos puede afectar la economía terriblemente, tiene que ser el tema del Mundial del Fútbol.
¿Por qué? Porque ya hoy con Trump quedó clarísimo, yo tengo años diciéndolo, pero está clarísimo que la economía y la seguridad están ligadas. Y nos va a afectar una a la otra. Caray. Eh, este, tengo la impresión que el hecho de haber quemado, incendiado eh, oficinas del Banco del Bienestar, principalmente, Ujú. es un mensaje al gobierno, Sí, igual el ataque a la Guardia Nacional. ¿verdad? Sí. Es un mensaje al gobierno. No me atrevo a decir, rompiste el acuerdo No, o no, no, no. rompiste. No, es un mensaje muy claro. Somos muchos, estamos muy fuertes, te vamos a poner a la gente en contra, tenemos mucho poder, atórale, te va a ir mal. Ese es el mensaje hacia el gobierno. El mensaje hacia la población es, somos muy poderosos, los podemos aplastar, asústense y pónganse en contra del gobierno. Eso es lo que pasó ayer, porque hoy está todo relativamente en paz, porque cada quien está viendo quién se va a quedar al mando, cómo van a operar los grupos locales, las asociaciones que van a tener, los contrarios a este grupo, pues están viendo qué va a pasar, cómo lo van a atacar, si se pueden apoderar de él. Hay que recordar que este cártel originalmente, allá por los años 80, pues fue idea del Chapo Guzmán para darle en la torre a los Arellano Félix y luego terminó haciéndose otro grupo que en un momento dado fue contrario al Chapo Guzmán. Hoy están aliados otra vez. Y están aliados por negocios, porque Claro, a esta claro. gente le interesan más los negocios que cualquier otro tema. ¿Y quién es el cliente? Pues los gringos y muchas partes del mundo, pero principalmente Estados Y Unidos. también aquí el mercado mexicano que consume. Sí, mucha gente, pero el fuerte es allá. Y esto va a afectar a muchos grupos delictivos en el mundo por el tema de proveedurías, armas, etcétera. O sea, tenemos un problema grave que los dos cárteles más grandes del mundo son mexicanos. Ya no es la mafia siciliana, ya no son la Nangreta y todos esos grupos terriblemente grandes ni los colombianos. Ahora son los mexicanos. Qué Siempre, triste. siempre somos los primeros en lo malo. Eh, Pero ahora escalando a actos de terror, porque te voy a decir algo. Es muy evidente que la gente que está ahora a cargo de los grupos delictivos no tienen ni la mitad del tacto, cerebro de los de antes. Sí. Están actuando con el En la hígado, actualidad hay demasiada brutalidad, brutalidad. demasiada violencia. Así es. Y antes también eran muy violentos, pero iban directo a lo que querían. A ver, Aldo, me imagino, y tú lo dijiste al principio de esta conversación, que el área de inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad está estudiando todos los días las diferentes opciones que hay a corto, mediano y largo plazo, Largo plazo. Ujú. ¿verdad? Eh, todo este análisis que se está haciendo, me imagino que es para proteger a la población, no al gobierno, Sí, claro, ¿sí? claro, esa es la prioridad siempre. Ok, Digo, eso no ha cambiado, porque aparte el gobierno no sobrevive sin la población. sí, ok, O sea, por donde lo queramos ver. Pero siempre los gobernantes es primero la gente, porque si no se los carga el payaso a ellos. claro. Eh, ¿Cuál sería el talón de Aquiles del gobierno actual que puedan atacar este cartel o cualquier otro cartel
en el momento actual? A la presidenta, ya lo hablamos aquí, que está, o sea, ella no está exenta de ningún ataque. Wow. Entonces, el principal objetivo puede ser la presidenta. Sí, u Omar, pero Omar, pues Omar le sabe y la presidenta anda suelta y dice que la gente lo va a cuidar. Sí la va a cuidar, doctora, pero no de estos. Ok. Este, como ciudadanos, tú podrías darnos unas dos, tres recomendaciones de qué hacer. Pues prudencia. Mira, en el rancho dicen que allá la parte trasera avisa, ¿verdad? Sí, Pues hay que hacerle caso, hay que ser prudentes, porque los primeros, históricamente hablo de nuestro país, de nuestra tierra, incluyendo Nuevo León, los primeros que se van son los que tienen la boca más suelta, los bravucones. Y hay que continuar nuestra vida sin temor. Y dices, ¿cómo? Si nos están atacando. Bueno, ayer fue un acto, ahora lo que sigue es violencia entre grupos. Pues hay que ser prudentes para no estar en donde no debemos, no decir lo que no debemos y estar unidos en ese sentido de que queremos paz, queremos tranquilidad, porque nadie va a atacar a sus propios clientes. A estos les va a caer el 20, vas a ver. Y va a ser muy obvio con el tiempo, digo, si actúan con un poquito de inteligencia, van a atacar en la noche cuando haya menos gente claro. circulando. Pero mira, ya ves en Sinaloa les valió gorro y a cualquier hora, y haya niños o no. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar hasta que fluya la información y la información no va a fluir pronto. Eh, Te voy a hacer una pregunta que no está ligada directamente a seguridad, pero de alguna forma se entiende. Eh, Jalisco y principalmente la zona metropolitana de Guadalajara está atacada por el sarampión. Aparte, Entonces, esto también se convierte en una ecuación delicada y peligrosa, sí, así es. Sí está ¿verdad? muy O sea, complicado. los factores en la ecuación se van sumando no para beneficio de la tranquilidad de la población, Ujú, sino para alterarlo más, porque la gente se pone más nerviosa. claro. Pero Entonces, hacer cualquier campaña de vacunación contra sarampión, como se hizo aquí en Nuevo León, en los estadios y en los centros comerciales, ¿tú crees que se puede hacer igual en Guadalajara? sí se puede una vez que sepamos eh, cómo se van a comportar en esa sucesión, porque va a haber un ciclo y vaya, en un ratito vamos a saber si estos se van a agarrar de día o de noche y en dónde. Y entonces se planea ya todo lo demás. Mira, Raúl, yo lo que llamaría a las autoridades locales, federales, etcétera. Hay mucha gente en este país, créeme, mucha, que le sabe a estos temas, que tiene la experiencia, o sea, que ya vivieron en la época de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, cosas muy similares. Y a esa gente no le hablan porque pues trabajaban con Calderón o con Fox o Claro, con Peña. claro. Discúlpenme, pero ¿sabes cómo escogí a mi médico para mi leucemia? Dije, ¿cuántos te han muerto? Pues un montón, ya contratado. Sí. Porque no vuelve a pasar, Raúl. La experiencia es lo vivido. Y hay un montón de gente que desinteresadamente va a ayudar a este país.
Entonces hay que quitarnos esas máscaras de que no porque es del pasado, no porque es del PRI, no porque es del PAN, no porque es de no sé dónde. Y del otro lado, Lamentablemente en este momento prevalece más esa polarización, ¿no crees? sí, está muy triste. Pero mira, creo yo, por lo que he escuchado en muchos círculos, pero sobre todo en el rojo, como le llaman, o sea, con los gurús, los que mandan, hay muy buena aceptación de Omar García Harfuch. Sí, Y pues él es moreno. Bueno, y no podemos hacer lo mismo del otro lado. De claro, veras hay gente que le entiende muy bien, incluso militares que ya lo vivieron y que cambiaron su actitud completamente después de vivir cosas muy terribles que ya vivimos en este país. Y nada nos cuesta poner un granito de arena y nos va a costar mucho no ponerlo. Nos va a costar demasiado. ya lo creo. Ok. Entonces, es Aquí como estamos decir, hablando de generosidad. sí, pero mira, es el mismo discurso de que aquí la, ¿cómo dicen? La autonomía del país, la soberanía. Soberanía, Y soberanía. no vamos a permitir que entren los gringos. Perdónenme, pero no nos digan mentiras. Tenemos añales trabajando juntos, de aquí para allá y de allá para acá. Sí, Y a mí no me cuenten, pero yo he trabajado con ellos muchos años y nos dejan trabajar allá, ¿eh? claro, claro. Entonces, el discurso es una cosa, pero vamos a hacerlo. Si quieren, miren, a mí no me importa si sean los puritos, como esto que acaba de pasar, pues es una realidad que el gobierno americano dio información. ¿Cuál es el problema? Pues ninguno. Que va en contra del discurso de quién. Pues da lo mismo, hombre. Sí. ¿A poco que nos den apoyo viola nuestra soberanía? No, no es lo mismo que venga un comando armado No, no, no es. No, lo que sucedió ayer es el mejor botón de muestra de las pláticas que han tenido Claudia y Trump Ujú, con el objetivo de armar un entramado de colaboración sin necesidad de hacer una intervención o una invasión claro. física al territorio nacional. Pero Digo, Raúl, te digo la verdad, agentes de la DEA, incluso de la CIA, nos acompañaron físicamente en operativos aquí en Nuevo León. no lo dudo. Digo, Pero no, fíjate que, tampoco te puedo decir que andaban armados y disparando. No, andaban con nosotros. Y a nosotros nos permitieron andar con ellos en operativos allá que nos interesaban. claro, acuérdate y lo digo nada más para recordar, y lo tengo que decir porque no pasa nada, AMLO fue el que provocó esa polarización, Claro, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa cerrazón es lo que ha provocado esta implosión en nuestro país. claro. Porque te digo algo, el enojo de la gente con el gobierno tiene mucho tiempo. Si no, no Sí, hubieran cambiado de gobierno, ¿verdad? claro, Y se dio mucho por estas causas. Pero hasta que un día aprendimos, oigan, vamos a pelearnos en todo, pero en esto no. Y lo aprendimos. Fíjate, con Calderón, con Peña, no nos peleábamos por esto. Con Fox sí, porque no habíamos aprendido. Pero a mitad de guerra Calderón fue cuando hubo el acuerdo nacional. sí, Oye, nos vamos a morir, seguimos peleándonos. claro, Y Peña lo continuó y los primeros años de López Obrador, pero luego empezó con el tema, agarró parejo con la polarización. se radicalizó. Sí, se radicalizó y agarró todos los temas. Pues hay tantos temas para pelearnos y para no estar de acuerdo. ¿Por qué en este? Mira, salud y seguridad son dos temas que no debemos de dividirnos. Podrá haber opiniones, tiene que haber opiniones, pero no división. Pues muchas gracias, mi querido, No, hombre, gracias a ti. Y este, ojalá sirva de algo esto. no, hombre, claro que sí, como siempre, es un gusto platicar contigo, mi querido Aldo, sobre todo de estos temas y ahorita con
Y debo de decirlo, porque todavía hay incertidumbre, todavía hay confusión, Y va a haber más. ¿verdad? Porque no sabemos exactamente a qué nos espera, ¿verdad? Y a final de Ujú. cuentas, tenemos la amenaza de Trump también, ¿verdad? Digo, Aparte, si este no sabemos cuál factor, esté peor. que este factor se convierte en un acelerador de fuego. Oye, ¿cómo decían las abuelitas, las nuestras? ¿Me tienen en un suicidio o era algo así? Sí, ¿verdad? Algo, no, me tienen en una, me tienen, pues en un susto, ¿no? Me tienen Sí, en constante sí, susto, ¿verdad? sí. Preocupación. Pero usaban una palabrita que no, ya no usamos. Me tienen con el Jesús en la boca, Ah, esa sí, esa sí. Pues ¿verdad? así estábamos con el Jesús en la boca. Pues Así muchas es. gracias, Raúl, y muchas gracias a todos. Igualmente, mi querido Aldo, te mando un abrazo con mucho cariño y como de costumbre, no nos despedimos, seguimos en contacto Sí, porque sí. habrá mucho que platicar y mucho que compartir para que nuestra audiencia esté bien informada. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego, querida audiencia. Seguimos en contacto.